Hola, muy buenos días. Me llamo Antonio Gervas y hoy os voy a hablar sobre la bonita habilidad de expresarse oralmente en público y la importancia que tiene. Quiero empezar esta mini conferencia hablando de un orador muy famoso, quizá el más famoso de toda la historia, Cicerón, el romano Cicerón. Ya os digo, está reconocido como, si no el mejor de los mejores oradores que han existido. Y él decía, la habilidad de hablar en público es sin duda la más valiosa que puede tener el ser humano. Sin embargo, es una habilidad que se compone de muchas pequeñas capacidades. Y ese adorno precioso de hablar en público requiere que adquiramos la habilidad de cada una de las profesiones que se dedican a hablar en público. Y te cuenta Cicerón, dice, los dialécticos tienen la bonita habilidad de ser capaces de analizar los datos. Dice, pues el buen orador sabe analizar datos. Dice, los filósofos tienen una memoria impresionante. Dice, pues tienes que tener la memoria de un filósofo y tienes que tener la habilidad verbal de un poeta y la voz grave de un dramático y los gestos de un actor. Decía Cicerón, si tienes la habilidad de cada uno de los profesionales de la palabra, esa habilidad que les caracteriza, serás un buen orador. Me parece muy interesante. Y añade Cicerón, un buen orador es el que es capaz de lograr tres cosas en su audiencia. La primera, tienes que ser capaz de conmover a tu auditorio. Conmover es llevarles más allá de la palabra. Es lograr que un auditorio se haga cargo de lo que estás diciendo. Lograr que sintonice con las emociones que quieres transmitir en tu discurso. Y eso no es nada fácil, porque tienes que conjugar junto a tus palabras tus silencios. Y conjugar, además de las palabras y de los silencios, un texto bien hilado. Pero decía Cicerón, esa es la primera meta, tienes que lograr conmover. La segunda meta, tienes que lograr instruir. Uno habla en público para trasladar una idea, está claro. No sales solo para conmover, tienes que trasladar un mensaje. Y dice, y por último hay una tercera meta. Tienes que ser capaz de deleitar a tu auditorio. El auditorio tiene que disfrutar cuando tú estás hablando en público. Y si consigues esas tres metas, serás un gran orador. Pero para ello, tienes que tener las mejores habilidades de cada uno de los profesionales de la palabra. Muy interesante esto que dice Cicerón. De forma que, teniendo esta meta o estos objetivos que nos marca, tenemos que trabajar con nuestros alumnos y prepararles para que lleguen a conmover, a instruir y a deleitar. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace de muchas maneras, ¿no? Evidentemente. Y hay que ir, como en cualquier otra teoría educativa, hay que ir paso a paso. No podemos tratar de abarcar la bonita habilidad de hablar en público de golpe. Vamos a ir paso a paso. Lo primero de todo que yo os diría es, tenemos que acostumbrar a que el alumno salga de su zona de confort. Los niños tienen que salir de su pupitre, levantarse, hacer un camino, recorrer el camino que hay hasta el escenario o hasta la pizarra, si suelen hablar allí, y recorrer ese camino ya supone unos nervios, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarles a que salgan, porque salir a hablar en público es precisamente esto, levantarte de donde estás, salir de tu zona de confort. Pero una vez que se han levantado, una vez que han salido de su zona de confort, tienen que decir, tienen que hablar y exponer esa idea. Las ideas no tienen que ser siempre unos discursos ya preparados o tienen que ser poesías. Particularmente os aconsejo que las primeras veces que vuestros alumnos salgan a hablar en público lo hagan para contar un chiste, para contar una anécdota, para contar qué ha ocurrido el fin de semana o para hacer una pregunta al auditorio y esperar una respuesta del auditorio. O sea, como veis, son situaciones muy amables y muy sencillas para los niños, para los alumnos. Pero gracias a esas situaciones se van a acostumbrar a salir. Lo siguiente, voy a dar un paso más. Ya no vas a salir a contar un chiste o una anécdota. Ahora te voy a pedir que te prepares en casa, y yo te voy a ayudar, que te prepares un discurso pequeño. Quizá el discurso lo puedas escribir tú, o quizá el discurso te lo dé yo preparado. Un discurso ya previamente recitado por un gran orador, y yo te lo voy a dar para que tú te lo puedas ir preparando. De forma que el día que trabajemos la oratoria en clase, te pediré que por favor salgas de tu pupitre con el discurso que te has preparado. Eso sin duda les va a generar un poquito más de nervios, pero como veis voy paso a paso. El siguiente y ya último paso sería que se preparen grandes discursos, ya con un tiempo fijo, limitado,
y que el alumno tenga que acostumbrarse a hablar con ese acotamiento temporal. De manera que el discurso y su preparación cobran una importancia vital. ¿Cómo se prepara un discurso? Bueno, pues en la preparación del discurso requiere que primero pensemos de qué voy a hablar. A veces los profesores les decimos el tema sobre el que hay que hablar, ¿verdad? Y otras veces le puedes dejar un tema libre. Háblame sobre lo que más te ha gustado del verano. Solo acoto un poquito, pero él libremente puede elegir. Muy bien, y te tienes que preparar el discurso. El alumno en su casa tiene que pensar la idea y tiene que pensar cómo voy a estructurar todo mi mensaje. De manera que tengo que pensar cuáles son los epígrafes de los que voy a ir hablando. Y se acostumbra a argumentar y a prepararse esas ideas. Yo les añado, digo, una vez que tengas preparadas tus ideas, lo siguiente que tienes que hacer es pensar qué gestos, qué movimientos vas a hacer y en qué momento. Eso ya es para nota, ¿verdad? Es como otro paso más. Otro paso más que no hay que dar nada más que comienza el curso. Esto es una vez que ya hemos trabajado la oratoria durante varias sesiones, ¿verdad? Pero es un paso muy interesante en la preparación. La gente está acostumbrada a prepararse el discurso, lo que voy a decir, pero no cómo lo voy a decir. De forma que en un texto un alumno puede apuntarse a lapicero o a otro color. El gesto que voy a hacer aquí va a ser este, o el movimiento que quiero hacer aquí va a ser este otro. Después, la realidad va a hacer que los gestos cambien. Puede ser, no todo está encorsetado en el papel, ¿verdad? No, pero es verdad que si lo preparas, lo natural es que te salga todo mucho mejor. Eso es así. Una vez que tengo preparado mi discurso, lo siguiente que tengo que conocer son aspectos que hacen que mi discurso sea bueno, que conmueva, que guste, que instruya. Y esos aspectos son los siguientes. Tengo que lograr que mi voz sea una voz natural. No cambio mi voz, no pongo una voz distinta a la que suelo tener. El vocabulario que utilizo también es el natural, es el normal. Y ahora viene lo mejor. Tienes que procurar que en tu discurso haya una parte de humor, una parte divertida, porque el ser humano está acostumbrado a la realidad y la realidad suele ser muy seria, muy dura. Necesitamos romper esa realidad con un poco de humor fino, de humor inteligente, de humor sano. Si en tu discurso metes humor, metes anécdotas o metes una historia simpática, es muy fácil que tu público se conmueva, se instruya y se deleite. Muchas gracias.